Bueno, hermanos, si tienen la Biblia en este momento y si no, yo voy a leer lo mismo, así que me acompañan a buscar el versículo que voy a hablar un porción de sobre el día de hoy de Hebreos 13. Hoy vamos a ver lo que Dios, qué nos quiere enseñar a nosotros, qué nos quiere decir Dios a nosotros, nuestras vidas, para nosotros para seguir fortaleciendo en su palabra, aprendiendo más de Él y buscando más la presencia de Él. Así que te acompaño a buscarnos Hebreos 13, versículo de 5 hacia adelante, vamos a leerlo. Aquí dice la palabra de Dios. Voy a leerlo hasta 8. De 5 hasta el 8 vamos a leerlo. Que dice: si a vuestra manera de vivir sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, por los siglos. Aquí primeramente el versículo que leemos del 5, que Dios nos habla a nosotros de nuestras vidas que diariamente que vivimos, ¿no? Él habla que aquí nos dice la palabra: sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Dios nos dice que nosotros no tenemos que aferrar las cosas de Él, no cosas del mundo, sino las cosas que nos atrae a nosotros. Por ejemplo, digamos, aferrar el dinero o amante de las riquezas hasta el punto que su prioridad supera lo que Dios merece ocupar en nuestras vidas. Eso muchas a veces sucede en nuestras vidas, ¿no? Aferrar más las cosas del mundo, lo que queremos hacerlo, lo que queremos hacer en nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. Aquí habla de las riquezas y a veces, como nuestras vidas, queremos más que si Dios nos da algo o algo, ¿cómo se llama?, económicamente, o el dinero, y aún así nosotros queremos más y más y más, y entonces eso nos puede nos puede llevarlo a la perdición en nuestros caminos. Nuet amarga muachi babaya purba sumanya idwe gine Hebreos kine amaro durdaña idwe Hebreos 5 gine hacia adelante amarga soget merbe sogedi anmar bibir said manigim bi anmar kudi gusana gadinye imar abigim bi sumai suli imar bait ki sun anmar ka sumai wali sogedi ibu bur mas bina beito di vale sun anmar ese sogedi ni hace una mariarda lega porque an mari marabeget y más maravedad surito ge be marabeget pali mir an mar tio guti gusana gaina an mar vidagi sogedi an mar pitigi atesana gaina más soged an mar bab dumat kine ibu baban marga soged uibie ibu baba marga an mar odurdai bie. Lo más importante, sabemos que nosotros tenemos que vivirlo siempre, es ponerlo Dios delante de nosotros, no hacer las cosas voluntad de nosotros, porque yo quiero esto, porque yo quiero quiero más la plata, o quiero comprar esas cosas más caros, o lo que tú quieras. No es eso, sino lo más importante en nuestra vida tenemos que hacerlo lo que Dios propone en nuestras vidas.
Y la palabra aquí dice, nos habla aquí, dice, no te desampararé ni te dejaré. Esas palabras, esas promesas que Dios nos pone en nuestras vidas. Que Dios lo dice, que no tenemos que mirar las cosas, lo que nos atrae, nos puede desviar nuestros caminos, de salir del camino de Dios, ir a otro camino de la perdición. Pero aquí dice, no te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que tenemos que aprender, la palabra de Dios que nos dice. Qué tan hermoso Dios nos pone esa palabra, ¿no? No te desampararé. Pero aquí nos dice que Dios, que no vas a abandonar a nosotros. Él siempre va a estar ahí delante de nosotros lo que necesitamos. Porque cada uno de nuestro vivir es algunos tienen, algunos no tienen, y algunos que están preocupados, algunos no tienen preocupados porque por ahorita que el momento que está pasando es un poquito más difícil lo que vivimos, ¿no? Algunos no tienen trabajo y andan preocupados, pero lo más importante en esta palabra nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que tenemos que siempre tener en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que Dios nunca nos va a abandonar a nosotros y nunca Dios nos va a desamparar a nosotros. Hueco naguañe, papa marga, sumai vido, an marga soito, imar soget pi, amar benda lego sulit, amar whisper gebet, sogadi, amar vida gene, soget, pap dumat, uniwar, kuena wemai, anmar kiar saudi, amar acompañar saudi, sogadi, anmar ka imaru kuedi, imar besate sitiba siempre Dios. Pegue a Imar Uñuni Kuet. Porque Anmar Imar Bina Burkadito Bardi vale Anmar Sun ese Inuga Akargul no Baugaya Burba y Sun Amar no Ernodo. Wesi Gamarga Baugaya Burba Suimamuat. Y la palabra que nos dice que me llama la atención que dice no te desampararé. Lo único que vemos que saber lo que a veces nosotros tenemos muchos amigos o nuestras familias, quien sea, siempre vienen en nuestros caminos, ¿no? Y nos encontramos con ellos y a veces amigos vienen y ahí mismo se van y no sé, un poco tiempo que va a estar contigo y va a dejarlo de nuevo. Pero aquí lo dice que Dios nunca nos va a abandonar a nosotros. Eso es lo que tenemos que saberlo, ¿no? Que Dios nunca nos va a desamparar. Aquí dice, no desampararé ni te dejaré. El Dios nunca nos va a dejarlo. Pero alrededor de nosotros, cualquier persona no puede dejarlo, los amigos o familias, pero lo más importante aquí dice que Dios nunca nos va a desamparar. Eso es lo que tenemos que siempre tenemos que saberlo, que Dios está con nosotros, siempre estás ahí. Y el versículo más adelante que dice a nosotros, el 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Y aquí también Dios nos habla, Dios que dice que yo no voy a tener miedo. Aquí la gente está hablando de que estos creyentes judíos en Jerusalén, en Judea y en Samaria tendrían que enfrentarse a castigos y pruebas próximos años. Ellos están hablando de esto, ¿no? Él sabe que ellos no es porque, no sé, ellos lo agarraron, cualquier cosa, para meterlo preso, porque ellos lo que están hablando ahí es los judíos, ellos agarraron, ¿por qué? Porque llevando la palabra de Dios. Pero una cosa que ellos lo dicen en ese versículo, que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Ese único tenemos que lo tenemos que aprender lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Cuando pasan muchas cosas o dificultades o pruebas, y siempre tenemos que estar confiando. No es confiar en el hombre, sino confiar en Dios. Porque sabemos que quien es nuestro consumador de la fe es nuestro Dios. Porque más adelante vamos a ver el versículo que nos dice que Dios va siempre a estar aquí con nosotros y nunca va a dejarlo. En lo que vemos, ¿cómo se llama? Nuestra vivir, ¿no? Entonces eso es lo que Dios nos dice, ¿no? No temeré lo que puede hacer el hombre. Entonces eso tenemos que saber en quién confiamos, a quién estamos mirando. Eso tenemos que mirarlo
a nuestro Dios. No es otra cosa, no es sino alrededor de nosotros que vivimos. Porque alrededor de nosotros es muchas cosas que suceden. El hombre te puede llevarlo del camino de perdiciones, pero es lo más importante es confiar en Dios. Ellos creyeron a Dios cuando ellos lo agarraron y lo iban a meter preso. Ellos lo confiaron a Dios. Ellos saben a quién está confiando y quién está con él. Ellos lo saben. Por eso lo que Dios nos habla de ese versículo, del versículo 6. Y el 7 nos dice también, aquí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Ese versículo quiero leerle en la lengua de nosotros, en cuna, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Absubarsut marga igan marga baba an marga ya burbagi soy moga an marga ya burbagi igisan marga an marodur dai biawe ayagi porque español barde marga soy nai. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. A mí da marda mo tuliga ya marga igiso gan marga anabiran mar magito ga maga mar entender sa ga ya awe marga babdumat summak awu dumar we marga soibe we marga soe bab dummat igar ki be maridu di malat be marga bab dummat kaya burbagi sunmai samalat be bin samalo nueve bin samalo enana sadi ki be margi oyos mala amar bab Jesus ki ben sulinanas nanas malas yo benamar mosundo. ¿Eso qué quieres hablar? ¿De quién habla esa palabra de Dios? Eso Dios palabra que los habla aquí dice de vuestros pastores. Sabemos que todos los días nuestro pastor nos habla y siempre nos motiva y siempre nos da las palabras de aliento y nos dice muchas cosas bonitas que para que nosotros podamos seguir con el camino de Dios. Eso que Dios nos enseña a nosotros, no tenemos que ser nada más oidores de su palabra, sino tenemos que creerlo en Él y obedecerlo lo que Dios nos da la palabra de Dios. Eso que siempre que todos los domingos o los miércoles, todos los cultos que hacemos, que siempre Dios nos motiva a nosotros. Y tenemos que obedecerlo lo que Dios nos dice, para no alejarnos de Dios, para no salir del camino de Dios, sino seguirnos buscando la presencia de Dios. Pero ¿cómo tenemos que hacer así para seguir el camino de Dios? Es obediendo de su palabra, es cumpliendo de su palabra. Lo que dice la palabra de Dios no es la voluntad que yo quiero esto, porque yo voy a hacerlo. Ya es tu voluntad tuya, sino tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios lo que nos pone en nuestros caminos. Dios nos quiere hacer lo que queremos hacerlo o cumplir nuestros propósitos que Dios nos ha puesto. Porque cuando Dios nos llamó, nosotros entregamos nuestras vidas a Dios. Creo que nosotros lo dijimos a Dios, heme aquí, envíame a mí, yo lo haré todo lo que tú quieras. Creo que todos nosotros dijimos eso cuando arrepentimos, cuando entregamos a Dios. Esa es nuestra vida ahora. Es cumplir nuestro propósito ahora, es obedecerlo la palabra de Dios y cumplir sus mandamientos. Eso tenemos que vivirlo. Eso es lo que nos enseña ese versículo. Y el siguiente versículo que nos enseña, el versículo el último que voy a leerlo, que aquí dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y viendo de ese versículo, ¿por qué Dios nos dice Jesucristo ayer, Jesucristo de hoy? Y Jesucristo es por los siglos de los siglos. Y si miramos de 2000 años, cuando Jesús nació, Jesús vino en 2000 años, nació en Belén, y después se creció, y va creciendo, y él todo lo que su padre lo mandó, sanándolo y predicando el evangelio de Dios. Ese mismo Jesús fue en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y ese Jesús, lo mismo que llevaron a la tumba y se quedaron por 3 días en la tumba. Y Jesús lo dejó tumba vacío. Y después Él subió
a donde su Padre. Él nos quiere enseñar de esto, que Jesús es lo mismo, no va a cambiar nada, no va a ser otros dioses en este mundo, sino es el mismo Dios. El mismo Dios que tú oraste todos los días esta semana, todos los días que tú clamas, es el mismo Dios. No es otro Dios que tú vas a clamar, es el mismo Padre. Eso es lo que Dios nos enseña, que Él nunca no vas a abandonarlo, Él siempre va a estar ahí, es el mismo Padre.